Bien, darle la bienvenida a todos y a todas quienes se vienen incorporando. Algunos se están conectando ahora también y agradecer por tu asistencia a este nuevo taller del ciclo de talleres de promoción del bienestar psicológico que estamos realizando en conjunto con la Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil, y de todas maneras va a ser un espacio interesante. Vamos a ir contando de qué se trata y dónde está enmarcado también este taller del día de hoy. Como les comentaba, estamos realizando este ciclo que comenzó de buena manera el 25 de julio con el primer taller y terminamos en noviembre. O sea, estamos acompañando este periodo del año con 5 sesiones en donde contamos con el apoyo importante de profesionales del área de la salud mental, del bienestar psicológico, de la unidad de promoción del bienestar psicológico estudiantil, que pertenece a la Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil, a la BRAE. Así que agradecerles también al equipo que nos ha permitido poder coordinar este espacio de promoción de la salud en las temáticas que estamos viendo acá en el programa. Vamos a abordar distintas áreas que son de todas maneras de interés del estudiantado. Hicimos una encuesta a principio de año, durante el primer semestre, para poder identificar estas temáticas con las que conformamos y acordamos este ciclo. Así que de todas maneras lo ponemos a disposición de la comunidad estudiantil de posgrado. Y bueno, también darles la información, y algunas ya saben, han participado en las sesiones, pero en paralelo estamos realizando otro ciclo de talleres también en la promoción, pero de la salud integral, con profesionales del Departamento de Promoción Integral de la Salud, que pertenece a la Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad, donde abordamos un conjunto un poco distinto de áreas de la salud, que de todas maneras son de interés del estudiantado y se pueden inscribir en ese otro ciclo. Si alguien no lo ha hecho y le interesa participar, estamos todavía con algunas sesiones por delante. Ahora en septiembre vamos a realizar 2 sesiones también que ponemos a disposición también del estudiantado. Y bueno, para la sesión de hoy día nos va a acompañar la doctora Beatriz Painepán, psicóloga. De todas maneras, agradecerle por su participación. Vamos a abordar un taller titulado Reconocimiento de estados depresivos, que de alguna manera apunta a reconocer a qué se refieren los cuadros depresivos y a diferenciar signos y síntomas habituales que no están dentro de esta configuración de cuadros depresivos. Ahí Beatriz nos va a comentar un poco más de qué se trata y vamos a estar ahí muy disponibles a cualquier duda, comentario, conversación que pueda ir surgiendo durante esta sesión. Así que darle el paso a Beatriz para que pueda ir compartir también su presentación. Ok, buenas tardes. Bueno, como decía Horacio, mi nombre es Beatriz Penepán, trabajo acá en la Unidad de Promoción de Bienestar Psicológico y hoy día voy a compartir un tema que me interesa también particularmente. Voy a compartir entonces, déjame ver acá, la presentación, compartir pantalla. Ahí está, me parece. Ahí me confirman si se ve o cualquier dificultad de orden técnico nos van dando como por favor ahí el feedback, porque le comentaba a Horacio que anteriormente en épocas de pandemia trabajamos comúnmente online, pero hace tiempo que ya no. Entonces se me puede ir ahí maniobra tecnológica. Se ve súper bien. Súper. Bueno, saludar nuevamente, darles las gracias por la asistencia, por estar atento a este tema y contarles primero, mi propuesta era trabajar sobre el tema de los reconocimientos de estados depresivos y fue como bien recibido, lo cual agradezco. También porque es un tema que en general no se profundiza tanto en términos de salud mental o de bienestar psicológico, por decirlo así. Se está apuntando hace un tiempo ya como a los buenos estados, al bienestar en el fondo, que es interesante, pero que tendemos socialmente también a veces a arrancarnos de los problemas, o evadirlos, o no verlos, o minimizarlos, y justamente la diferenciación de los estados depresivos en particular no es un tema que sea tan abordado.
Sin embargo, culturalmente y en forma coloquial, muchas veces las personas hablamos de que estoy un poco depresivo, un poco depresiva, o tal persona tiene estos síntomas. Entonces la invitación de hoy día es a dar un poco de estructura al tema, desde qué se entiende por depresión. Entonces yo voy a aportar con insumos, y la idea siempre es hacer tipo taller, porque de vuelta de los talleres yo misma aprendo mucho, porque esta es la propuesta que uno trae como a la temática, y otro es la recepción y cómo en verdad se trabaja en el día a día con estos temas, cómo se vivencia. Y mi presentación actual la anuncia así: cansancio versus depresión. Al final de la presentación espero que saquemos algunas cosas en limpio, ustedes me dirán, y sí les voy a pedir en algún momento que participen más activamente, ojalá tuvieran a mano, antiguamente se decía lápiz y papel, quizás tablet, para ir anotando sus impresiones, porque lo que enriquece estas presentaciones son la participación, y ahí las opiniones que ustedes puedan dar al respecto. Entonces voy a parto Horacio, ¿estamos ok? Sí, todo bien. Adelante, estamos aquí. Todo bien. Entonces voy a partir con estos insumos del tema de depresión propiamente tal. Hablar de depresión es un diagnóstico clínico. No sé si ahí también habrá gente que estudia o se está desempeñando en esta área, sea clínico psicológico, clínico médico, pero un diagnóstico clínico es una convención de los especialistas de poder nombrar una suerte de conjunto de síntomas que se revisan cada cierto tiempo, y por lo menos en psicología trabajábamos con el DSM-4, ahora trabajamos con el DSM-5, que en el fondo revisa estas conceptualizaciones, las estudia, y si hay elementos y evidencias, las modifica. Entonces vamos a ir con la depresión pensado en el DSM-5, de ahí me voy a basar. Y contarles que el tema de la depresión en los tiempos actuales es muy frecuente. Después más adelante les voy a dar una suerte de cifras. Pero pensando también, yo decía, en las actividades diarias de ustedes, las personas que están estudiando, trabajando en posgrado, es frecuente el tema de que en los tiempos actuales, por el tema del agobio del tiempo, esta cosa de estar siempre apurado, tener que hacer varias cosas en un tiempo restringido, aparezcan muchos síntomas que lo más habitual, y ahí voy a hacer como el enganche con la depresión, o sea, más habitual tiene que ver con la ansiedad, que todos conocemos y que es atractiva también de revisar porque es muy frecuente, ¿ya? Cuando estamos muy agobiados, tenemos ciertos estresores, exigencias personales, del entorno, familiares, del trabajo, no es raro tener sensaciones que muy frecuentemente son ansiosas. Eh, Reacciones ansiosas, yo le pongo acá, sensación, como se explica, de incomodidad física, emocional, síntomas que responden a lo que se percibe en el entorno como amenazante. Esta sensación o percepción, la traducción así es de no contar con los recursos para afrontar las tareas que tengo hoy en día. ¿Ya? Esta tensión puede ser muy productiva, en ese sentido la ansiedad no necesariamente es mala, tiene un dejo de desafío. Hay gente que, por ejemplo, practica deportes que son de aventura o de estrés, ¿ya? Buscan estas metas y estos logros, y también vivencian ansiedad, pero la vivencian de forma positiva. Alguien que va a hacer también su presentación del último examen del grado que está estudiando, va a presentar síntomas ansiosos probablemente, pero también va en el contexto de un desafío, de un logro. El tema que se empieza a complicar es cuando esta sintomatología se mantiene, se exacerba y no se detiene. Y entonces ahí podemos pensar en esto que también conocemos, que es nombrado ataques de pánico, que estamos viviendo situaciones de estrés, y muchas veces el estrés, este estado más bien prolongado de tensión, no es extraño, ya ahí lo puse, no es extraño que junto con la ansiedad empiece a aparecer síntomas depresivos. Tenemos que pensar que somos un cuerpo, una mente, que está en exigencia y que como cualquier ser humano tiene un límite. Y ese límite es el que genera síntomas, que el de la ansiedad todavía es de acción, de actividad, pero el de la depresión ya son síntomas que en el fondo es de agotamiento y donde se nos acabó la energía. Eso en términos muy generales. En términos de salud mental, de los universitarios en general, tenemos bastante evidencia ya como de cómo afecta o qué tanto se percibe o se presenta.
quizás aquí mostrarle este estudio no es nuevo, es como de la época del 2019, quizás finales del 2019. Pero contarles porque las personas que no son de acá no tendrían por qué saber que este estudio fue bien comentado, porque fue el primer estudio a nivel de universitarios que se publicó en la prensa y que la gente empezó a tomarle importancia a la salud mental en los estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque los resultados fueron muy importantes y impresionantes. Por ejemplo, a nivel de los estudiantes, estos síntomas depresivos que les digo yo y de ansiedad, lo confirmaron el 46% de los estudiantes, es decir, casi la mitad de los estudiantes que se entrevistaban, que era una muestra significativa, dijeron que habían presentado síntomas depresivos, que más de la mitad, 54% de los estudiantes sufrieron o sufren estrés, más de la mitad de todos los estudiantes, o sea, al menos uno de cada dos. Entonces era muy frecuente. Había un alto porcentaje de estudiantes que necesitaron ayuda psicológica y eran 44%, y también otros tipos de sintomatologías que tienen que ver con alteraciones de la salud mental. Por ejemplo, malas conductas alimentarias, el 87%. Y eso es algo que ustedes quizás, como estudiantes, profesionales, pueden vivenciar, porque en el fondo la alimentación puede ser una de las primeras cosas que se altera cuando estamos apremiados o ocupados con temas académicos de trabajo. Habría más de la mitad de las personas, estudiantes que entrevistaban, habían presentado problemas de sueño. Uno lo sabe, en época como de exigencia, de exámenes, de entrega de trabajo. Estaba asociado a un nivel significativo de consumo de alcohol, de tabaco, de drogas y cosas de ese tipo. Se los muestro porque por lo menos en Chile desde ese tiempo como que se le pudo tomar mayor importancia a todo al apoyo psicológico y todo lo que implicaba estar estudiando a nivel universitario. ¿Ya? En relación a eso, yo les explicaba, el DSM-5, que es el actual manual que se utiliza para establecer diagnósticos clínicos, en depresión nos muestra distintas eh, categorías. La depresión, hablado en general, puede también introducirse como en distintos tipos de depresión, por decirlo así. Y aquí yo creo que ya si les interesa el tema o lo quieren como aplicar a sí mismo, podría ser interesante que se fijen en lo que voy a comentar para ver qué de estos podrían ser algo que aparece en sus vidas o que les llama más la atención. ¿Ya? Por ejemplo, una de las formas de identificar la depresión para médicos, psicólogos o personas que estén en el área de la salud es hablar de un trastorno de desregulación del estado de ánimo. Dice desregulación destructiva. Ahora les voy a explicar por qué. Pero desnivelación o desregulación de los estados de ánimo. Porque se asocia a los estados depresivos que se manifiestan con conductas de cólera, de rabia, graves y frecuentes. ¿Ya? Dice acá que se pueden manifestar verbalmente, porque uno responde mal, actúa mal, o se comporta también de forma agresiva. Estos temas que hablamos les puede servir como uno para identificarse, pero también para identificar a otro. Cuando yo proponía revisar este tema, yo también decía ahí, bueno, vamos a revisar algunos ejemplos. Mis ejemplos son de las atenciones cotidianas que puedo hacer acá, en la atención psicológica. Un ejemplo puntual de este tema, por ejemplo, es una paciente del día de ayer. El día de ayer se presentó una paciente que ya la conozco y que me dice que está bien, que está llevando, ven que acá en pregrado están también con las semanas finales para terminar el semestre, está llevando bien esto, pero con su pareja el día anterior habían entrado como a discutir y a pelear de lo que ella decía al día siguiente era una discusión muy tonta. Bueno, pero revisando un poco esa situación, fuimos profundizando y claro, fue una reacción de su parte agresiva, que no la contempló, que hoy día le parecía tonta, pero en que sus momentos respondía más bien al estado de estrés que estaba viviendo. ¿Ya? Entonces, ese, por ejemplo, es un indicador de que esa persona sí está bajo estado de estrés, aunque no lo reconozca todavía. ¿Ya? Pero para poder hacer esta categoría, por ejemplo, mencionar que alguien tiene este trastorno de desregulación de estructura del estado de ánimo, que está muy colérico, aquí yo marco algo importante. Para los diagnósticos clínicos propiamente tal, para decir que una persona sufre de esta patología, tiene que presentarse situaciones de este tipo, como la que yo cuento a mi paciente ayer, 3 o más veces por semana. ¿Qué quiero decir con eso? Que también sirve para desmitificar. Si yo hoy día me enojé porque estaba muy estresada y había que salir de la casa temprano y no se alcanzaban a hacer las cosas, eso uno le puede ocurrir un día.
El tema, cuando empieza a ser problemático, es cuando pasa esto. Cuando ocurre más, dicen los médicos, los psicólogos, más de tres o más veces por semana, cuando empieza a ser habitual, ¿ya? Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo, no sé si se ve completo de arriba, es que a mí me tapa un poco la pantalla, pero probablemente el título sea trastorno de depresión mayor. Ahí sale. se está viendo, sí. Gracias, gracias, gracias. Trastorno de depresión mayor. Esta es lo más frecuente cuando alguien dice depresión, lo más frecuente como de diagnosticar, por decirlo así. Aquí salen muchos síntomas y no es para que los vean en forma exhaustiva, pero sí para puntualizar algunos aspectos. Por ejemplo, diagnosticar una depresión mayor implica, otra vez algo importante, que las situaciones que aquí vemos, los síntomas, aparecen en el mismo periodo al menos de 2 semanas. Eso también, ¿qué significa? Que, por ejemplo, viene alguien y me dice, tengo depresión, y le ha durado, por ejemplo, un poco tiempo, unos días, una semana, eso no es diagnosticado como depresión, vamos a ver qué pasó durante la semana. Pero al menos durante 2 semanas, situaciones como las que les voy a comentar. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, disminución del interés o el placer por las actividades, pérdida o aumento significativa del peso, insomnio, hipersomnia. Esto le decía, por ejemplo, estudiantes, estos que estamos viendo actualmente. Si tienen problemas de insomnio o de hipersomnia estos días, porque esta semana están terminando su semestre, probablemente va a pasar a la semana siguiente y esto se va a acabar. Pero es distinto que si síntomas como estos que estamos mencionando, o que ustedes ven acá, se mantengan en el tiempo. Y ustedes pueden mirar cuáles son. Yo no los voy a nombrar todos porque sería ponerme a leer aquí todo, pero más de 2 semanas y 5 más de estos síntomas que aparecen. Estos que leí yo, la fatiga o pérdida de energía, y quiero ir quizá al último, que estos síntomas causan malestar clínicamente significativo, que a uno le molestan, o deterioro en la vida social, de pareja, de familia, deterioro en la vida laboral, cuánto estoy rindiendo, cómo estoy llevando quizás con los compañeros en el trabajo, u otras áreas importantes del funcionamiento cotidiano. ¿Ya? También está diagnosticado en la medida que esto afecta a los otros. Después voy a hacer quizás algunos requisitos, pero si alguien quiere comentar, lo puede hacer también, porque hay personas que a veces por carácter, no sé, por decirlo cotidianamente, podría ser más huraño, a lo mejor un profesor que es como bien centrado en sus temas, y uno dice, uy, esta persona siempre tiene depresión mayor. No necesariamente así, puede ser más forma de carácter. El tema de la depresión clínicamente diagnosticada es que ocurra esto, que provoca malestar a la persona y deterioro en otros ámbitos de funcionamiento. Otro trastorno identificado depresivo se llama trastorno depresivo persistente, se llama distimia. Y esto también es interesante, porque aquí se alude como estos síntomas depresivos, que se asocian, son parecidos, problemas con la alimentación, baja autoestima, dificultad para concentrarse, sentimiento de desesperanza, durante la mayor parte del tiempo, y distimias durante un mínimo de 2 años. Un mínimo de 2 años. También en la casuística, me toca atender pacientes que nunca, por lo menos uno o dos, las últimas 2 semanas, nunca habían venido a psicoterapia, pero desde, ¿cuál me decía lo último? Como desde los 14 años me decía un chico, sintió que le cambió el estado de ánimo y como que no disfrutaba mucho nada, decía él. Y él es un caso para revisar si en el fondo su malestar no tiene más que ver con esto, con distimia, una forma de cero que se configura de bajo ánimo, de baja energía, sostenida en el tiempo y que ya parece ser parte del carácter de la persona, pero que le molesta. En el fondo es distónico, decimos nosotros, que le molesta para poder funcionar. Y entonces tiene otro tipo de diagnóstico y otro tipo de intervención. Si ustedes se fijan, todo esto son áreas o formas de ver cómo la depresión se puede presentar como para identificarlo, como en qué tipo de variedad de depresión hay, por decirlo así. Ya, trastorno disfórico premenstrual. También esto es más habitual de lo que uno cree. Voy a pecar ahí, lo van a grabar, pero voy a pecar como de antigua, que decía, oh, esta persona está molesta porque está con la regla, decían, yo escuchaba al menos. Y claro, hay un tema que puede ser muy coloquial en eso, pero que dentro de la atención de las personas también se observa, se ve y es real. Hay personas, estudiantes, que al atenderse no se han dado cuenta que a lo mejor su malestar ha tenido que ver con un trastorno del ánimo que se asocia a periodos menstruales.
Y por ejemplo, este diagnóstico en particular se realiza junto con los médicos que tienen que ver esto, ginecólogo, la matrona, hacemos interconsulta y vemos qué tanto de esto hay. Cuando la persona tiene este tipo de sintomatología depresiva, lo evidencia, porque sí, otra vez pasa lo que yo decía al final de nuestra presentación, que estos síntomas y malestares son clínicamente significativos e interfieren con el trabajo habitual, con las actividades sociales, con la relación con las personas. Ponerse, por ejemplo, a discutir con otra persona en estado depresivo como de especial sensibilidad. Y créanme que cambia la vida, por decirlo así, cuando se diagnostica y en el fondo se puede intervenir o dar los complementos necesarios en términos hormonales, qué sé yo, o de atención, para que la persona pueda ver que no deteriora o la relación con los demás por causa de algo que es más bien de salud, física o mental. Otros títulos que aparecen en nuestro DSM-5 para diagnosticar depresión. Trastornos depresivos, pero productos de sustancia o medicamentos y consecuencias de estos medicamentos. Por eso es muy importante cuando las personas tienen controles con tratamientos médicos, nosotros siempre tenemos el alcance de preguntar si están en control de ese tratamiento, porque a veces hay personas que se quedan automedicándose y al no tener la supervisión de un médico pueden empezar a generar consecuencias que no eran las que inicialmente se esperaba para el tratamiento. Entonces, claramente lo que ocurre después que se empieza a deteriorar y puede tener esto causa influencia en el cambio de estado de ánimo. Por ejemplo, también debido a otra afección médica, a veces no es tan poco frecuente también, es bastante frecuente, yo les diría. Hay situaciones de hipotiroidismo, hipertiroidismo, que las personas que no tienen el diagnóstico se acercan pensando que tienen depresión. Entonces ellos los describen, ellas los describen también como los síntomas depresivos. Es que no tengo ganas de nada, es que tengo poca energía, esto es que estoy fatigado, lo que estábamos comentando anteriormente. Y hay que tener el ojo ahí también de recordar que la salud nuestra es integral, es psicológica y física. Entonces es importante también hacer ese chequeo porque también, esto es como muy de película, pero es cierto, esta persona va al médico, hacen los estudios necesarios, evalúan, identifican la problemática física que tienen, se aplica el tratamiento correspondiente, vuelven y nos desaparecen los síntomas depresivos. Entonces, ojo con eso también, que a veces uno, por no saber o por tener cierto sesgo, no hace ese chequeo que les digo que es bien básico puede ser, pero que nos cambia claramente la perspectiva de cómo atender a alguien o cómo ayudarlo a sobrellevar mejor ciertas cosas. Y otros trastornos depresivos especificados o inespecificados que quedan como un poco a resabio, pero que se están investigando como en esa línea. Con eso igual me gustaría que ustedes pudieran identificar también estos síntomas y ver cuándo esto ocurre, ¿ya? O les ocurre o nos ocurre. Y contarles que por la época de pandemia, nosotros mismos también hicimos una charla, un conversatorio, sobre depresión o depresión pandémica, que era como los estados producto de este encierro obligado que tuvimos o de esta vida en virtualidad, que les decía. Eh, para eso le preguntábamos a las estudiantes que en ese tiempo participaron, ¿cómo siente que le afecta la pandemia? Comentamos, hay una publicación en Francia, no sé en qué habrá ido quedando eso, lo voy a revisar, pero en ese momento ya se postulaba como un tipo casi clínico, decir, hay una depresión pandémica que tiene que ver con la pandemia. ¿Ya? Entonces sí, también nos preguntamos si era necesario ir a consultar a un especialista. Yo le diría así de opinión, que también ustedes pueden tener su opinión, también vivieron temas de pandemia, cómo funcionaron en eso. De opinión, habría que todavía dejar eso pendiente, porque también ha pasado que llegan estudiantes y me dicen directamente, ¿sabe qué? Mi estado de ánimo cambió desde la pandemia, diría yo, y no es poco frecuente también, yo diría 3 de 15, 3 de 20 personas, cambió desde la pandemia para adelante, ya no soy la misma persona, me han dicho. Entonces eso está como en estudio. La pandemia propiamente tal como evento traumático, si uno lo quiere decir así, podría también identificarlo como estrés postraumático, algo que ocurre después. Pero clínicamente los síntomas del estrés son bien específicos, como rememorar situaciones, alteraciones anímicas significativas, repentinas e impulsivas. Entonces no cabría como estrés postraumático propiamente tal. Pero efectivamente me han dicho, saben que después de la pandemia mi vida cambió. Ya no soy la misma persona en términos anímicos.
Entonces ahí sería algo importante quizás para comentar también. En términos generales, entonces, la depresión como trastorno mental es frecuente, es muy frecuente. Se caracteriza por la presencia entonces de tristeza, pérdida de interés o placer por lo que cotidianamente nos gustaba hacer o sentíamos cierto placer, sentimientos de culpa, como mucha reflexión o autorreproche, falta de autoestima. Hay, uy, yo daría, no me voy a fijar en la hora porque da para mucho. Fíjense que a veces también hay gente que reporta problemas de depresión y uno indaga y puede haber un problema de autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Trabajando la autoestima otra vez, desarrollando esa área, se nos empiezan a acabar los síntomas depresivos. Pero eso es como digo, es como del caso a caso, pero es bien interesante. Trastornos del sueño, del apetito, la sensación de cansancio permanente, por ejemplo, a nivel como de procesos ejecutivos, la falta de concentración o de poder estudiar o aprender o absorber lo que se está estudiando. Ya. Y en términos como de afirmaciones, esto, en términos de epidemiología, la depresión entonces es un trastorno altamente prevalente, ¿ya? Que puede ser crónica, crónica que se mantiene en el tiempo, recurrente, se trabajó con una, pasó el tiempo, vuelve, y o progresiva. Sin atención médica se puede seguir expandiendo, deteriorando más la vida cotidiana. Actualmente, en el mundo hay 280 millones de personas que sufren depresión. Eso es bien importante. Cuando estábamos en pandemia, estaba revisando nuestro apunte y en ese tiempo se hablaba de entre 300 y 350 millones de personas. ¿Ya? Pero actualmente, si ustedes lo buscan, dice 280 millones de personas en el mundo con depresión. O sea, es muy importante. Y el porcentaje de prevalencia que sufren trastornos depresivos mayores es del 4,4%. Hay más depresión en mujeres que en hombres. A lo largo de la vida, se presenta más en edades entre 20 y 64 años de edad. Y la media de la depresión propiamente tal y clínica identificada, como digo, dice 32 años. Yo creo que capaz que haya disminuido, pero eso habría que verlo con más detalle. En Chile en particular, y ahora mezclándolo con un poco la vida laboral también, el 40%, casi la mitad, un poquito menos, pero de la mitad de las licencias médicas aluden a situaciones de diagnóstico de depresión. ¿Ya? Entonces es importante también considerarlo. A nivel educacional estoy pensando en colegios, universidades, estudios de posgrado también. Hay más situaciones de depresión cuando hay menos formación académica. Uno puede pensar lógicamente, linealmente, esto significa que a mayor formación educacional, capaz que tengamos más herramientas para manejar estados depresivos. Ya, cuando hay también problemas de salud física y crónica, obviamente hay una prevalencia también de un 20% más. Y los determinantes sociales, el entorno en que uno está, prevalencia de violencia, cualquier tipo de violencia, va asociado también a aumento de los cuadros depresivos. Eso también se ve porque uno pregunta por las familias, por el entorno. Afirmar entonces que la depresión sí influye tanto en la vida y es influida a su vez por las situaciones que ocurren a nivel familiar, por el tema financiero, de recursos económicos, afecta la salud global y a su vez la salud global, como yo les decía anteriormente, cuadros físicos de situaciones de salud o de enfermedad van a afectar, va a promover mayor depresión y claramente también afecta la capacidad laboral de estudio, de trabajo que uno tiene. Va a afectar todas las áreas. Ok. No sé si hay comentarios. Ahí yo no sé si puedo ver comentarios mientras o opiniones. Por ahora en el chat no veo comentarios, de todas maneras voy a Ya. estar atento por si alguien quisiera hacer alguna consulta o plantear algo, también puede abrir su micrófono. Ok, ok, muchas gracias. Esta es la parte donde yo les digo que la participación es importante, no es participación que tengan que hablar, pero por lo menos yo les sugiero o tomar nota o hacer algunos alcances para ustedes mismos. Bueno, ¿cuál es la diferenciación? Y estas son más bien propuestas, no es que esté escrito en alguna parte, sería interesante escribirlo, pero hoy día son propuestas. La diferenciación de cansancio versus cuadros depresivos. Y lo digo yo porque cuando propongo, por ejemplo, este tema también es de interés personal, claramente, y de motivación personal, porque le digo, esta línea o este límite no está tan claro, más bien es difuso,
y no involucra todo. Más de alguna vez hemos estado suficientemente cansados y uno dice, estará depresivo, a lo mejor no, es cansancio. Bueno, ese es un cuestionamiento personal y para ustedes también, ahí lo dejo como planteado. Mi opinión, es una opinión. La diferenciación de cansancio versus cuadros depresivos clínicamente diagnosticados es la respuesta que se tiene al descanso. Eso es lo que yo podría opinar hoy día. Opinar. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que cuando alguien identifica el cansancio físico-mental y logra descansar para reponerse mentalmente, físicamente, y esto desaparece como síntoma, me parece que es cansancio. ¿Ya? O sea, la respuesta al descanso. Si esto resulta, estoy descansada mentalmente, físicamente, de cierta exigencia, entonces tenía cansancio. Distinto es lo que yo les decía, parece que esta mantención en el tiempo, independiente de que uno descanse, de que duerma bien el que tenía problemas de sueño, de que descanse el que tenía tanta actividad física, y se mantiene, estamos hablando de un cuadro depresivo. ¿Ya? Entonces ahí lancé como una duda a lo que ustedes puedan como opinar. ¿Ya? Y esto también es como para participar escribiendo u opinando en voz alta, y de hecho se los voy a pedir. ¿Qué es en verdad el cansancio? Uno lo dice cotidianamente, uy, estoy muy cansado, ya, pero ¿qué es en verdad? Es un estado físico, porque es cansancio, no sé, de los músculos, de la espalda. Es algo que me ocurre adentro, el cansancio. Es un sentir, una pesadez, un agobio. El cansancio es algo que se contagia. Estoy en un entorno de compañeros que dicen que están cansados o que me transmiten esa impresión, que entonces a mí se me contagia ese estado. O el cansancio es una palabra que en verdad no le tengo significado personal, algo que tampoco alcanzo a identificar porque no sé cómo se siente o no lo siento. Y ahí sí me gustaría como alguna opinión. ¿Qué es el cansancio? Voy a pausar la grabación. Que es el cansancio, le decía yo, porque si no identificamos ese límite y uno como a la exigencia, a la autoexigencia, al estar lúcido más horas al día, al responder, a comprometerse a más cosas y ponerse plazos para cumplir en cualquier orden de cosas, temas familiares, de estudio, de trabajo, personales, aficiones personales también, bueno, puede llegar a un estado, como decimos, de agotamiento y finalmente de burnout. Burnout está más trabajado como a propósito, ¿no es cierto?, de los profesionales que se queman, dice, cuando uno ya se quema, le dio tanto como a la rutina y a la exigencia de la rutina, que queda en un estado así, en blanco. Los estudiantes me dicen, no, es que ahora leo, pero no me entra nada, no puedo pensar. Ya, pues el tema es que antes había agotamiento y antes ya hubo cansancio. Entonces, si uno no identifica esos estados, claramente va a llegar algo hasta que llega al médico, como les digo, y el médico dice, usted está estresado, usted está cansado, usted está deprimido. Y ahí le ponen un certificado. Y está muy bien que se atienda, pero como les digo, en términos de salud, siempre es mejor prevenir antes que estar en este tipo o este nivel de estado. Ahora, ¿cómo enfrentamos el cansancio? Y también es pregunta para todos, incluyéndome. Yo puse aquí lo que se me ocurrió así en primera instancia. A veces ante el cansancio, y lo digo personalmente, evitarlo. Evitamos el cansancio en términos de sentirlo. Lo evitamos. No, ¿cómo estás? Bien. Sobre todo cuando uno está comprometido a algo. O resistencia. No, si puedo un poco más. No, si aguanto un poco más. Estoy con muchos temas y muy cansada, pero a fin de semestre. Descanso en las próximas vacaciones. Entonces, de nuevo una pregunta bien puntual, si ustedes quisieran. ¿Cómo ustedes enfrentan el cansancio? Justamente. Y esto es para ustedes. Yo les voy a dar poquito tiempo, pero si tienen ahí a mano algo, una tablet, un lápiz, un papel, ¿cómo estarías? Una pregunta. ¿Cómo estarías o qué harías si no estuvieras cansado o cansada? Si no estuviéramos en estado de cansancio, vamos a salirnos de eso, ¿qué harías? Mientras yo lo comento esto, atrévanse a hacer un listado en una especie de taller, porque el tema del cansancio es súper interesante. Lo revisaba y después en una hoja de papel
la gente tenía un listado, 30 cosas, y otros poquitos porque no habían pensado y si no estuviera cansado, ¿qué podría hacer? Entonces los dejo este minuto para que lo hagan físicamente, lo escriban en la tablet, en el teléfono, y si no hagan el chequeo mental. Pero está bueno escribirlo porque uno después lo ve y dice, lo que estaría haciendo, o cómo estaría. Y les pediría uno o dos comentarios, una idea nomás puede ser o dos, no me importa, pero para poder continuar. Así, la siguiente, y esta era como mi propuesta con este tema, que sigue siendo una propuesta y una opinión porque les digo, estos temas siguen abiertos. Es bien distinto el cansancio, este cansancio que cuando vemos este listado de cosas parece que desaparece porque si no estuviera cansado podría hacer alguna, dos, tres o 10 de mis 30 cosas por hacer que me gustan, de otro cansancio, que es este cansancio del alma, le puse yo, no le puse yo nomás, lo he visto y lo he escuchado en otros lados, y que personalmente me hizo sentido. Es bien distinto tener un cansancio de este que ustedes dicen, físico, mental, que me agobia hoy día, pero que puede tener un tratamiento que sea personal o incluso médico, de un cansancio del alma. El cansancio del alma, ¿cómo lo identifico yo? Es como esta cosa del sin sentido, del cansancio que parece que uno no vuelve. Entonces, por eso se los mencionaba, porque en la medida que todavía parece que tenemos, por darle la nota positiva a nuestro tema depresivo, en la medida que tenemos alternativa para este cansancio sin apellido, este cansancio que parece que se puede atender, que se puede manejar personalmente o con las actividades que puedo proponer hacer yo misma o los estados en que puedo estar, es bien distinto a este agotamiento que parece ser un cansancio del alma. Si hoy por hoy tenemos este cansancio sin apellido, les diría que estamos, como dice Pedro Pablo, no lo podemos evitar, pero el cansancio del que se nos viene porque somos seres humanos, una máquina, si lo podemos decir, que es un cuerpo, y unos sentimientos todos limitados, humanos ilimitados y limitados, a un cansancio mucho más profundo que parece que no tiene fin, que el cansancio del alma. Entonces, eso quería dejarlo planteado, así como, o compartido, que si ustedes quieren opinar o reflexionar, pero claro, poder identificar las señales del cansancio para no tener que llegar a otros niveles. Y si uno se siente un poco perdido en estos de los niveles del cansancio, o no le puede poner nombre o atajo o límite al cansancio y lograr descansar, claramente es momento de consultar también preventivamente. ¿Me estará pasando algo depresivo? Y dejo lanzada como la pregunta. Así que ahora, si alguien quiere opinar, eso era lo que yo quería comentarles en términos de este tema. Ahora no veo comentario en el chat. Eh, Parece que Javier ahí. sí, Em, Bien, bueno, darle un aplauso virtual también a Beatriz, también a todos a quienes han hecho sus comentarios, compartiendo sus experiencias. Hay varios aplausos ahí que se suman y en el chat también agradecimiento. Bien, De sí, todas maneras, es un espacio interesante, da para harto quizás para seguir compartiendo, pero de todas maneras pensamos que en este breve sesión, digamos, que se comparten distintas informaciones, experiencias, ¿cierto? De todas maneras contribuye a que el estudiantado pueda también reflexionar, por lo menos, de manera quizás que le pueda servir para sus estudios en la universidad, estudiantes de doctorado que están en jornada completa en la universidad y también estudiantes de magísteres
que tienen algunos horarios de todas maneras y compatibilizan distintas actividades también en su vida diaria. Ujú. Y bueno, ahí también dejé por el chat también una guía con informaciones generales de la universidad en materia de apoyo estudiantil en el amplio sentido, desde la salud integral que tiene la universidad, salud psicológica, por cierto, pero también todas las actividades artísticas, culturales que realiza la ABRAE, las posibilidades también de organización en términos estudiantiles, de espacios de divulgación científica, que son las distintas dimensiones que está viviendo también el estudiantado de posgrado en su día a día y que tienen desafíos, digamos, en distintos ámbitos. Así que ahí les puede servir también como material de apoyo. Em, lo compartimos también ahí para que lo puedan revisar. Y bueno, solo para cerrar, dar también el pase a la programación de este ciclo de talleres que estamos realizando con el apoyo importante de profesionales de la Unidad de Promoción del Bienestar Psicológico Estudiantil de la ABRAE y invitarles a la siguiente sesión que va a ser en 26 de septiembre para justamente una temática de compatibilización de estudios, familia, trabajo, que de todas maneras puede ser interesante para el estudiantado que está aquí acompañándonos y que tiene ese desafío también de ir equilibrando las distintas actividades que se realizan. También ahí estoy leyendo los comentarios de agradecimiento también, de reflexión y aprendizaje también comentan. También ahí postulando algunas otras temáticas, también estudio versus distracciones, muy, muy importante, lo vamos a de todas maneras a considerar para tenerlo ahí para otro momento quizá, o que se pueda incorporar por lo menos en las siguientes sesiones también como un comentario, como algo que se pueda hablar. Así que bueno, dejarlos por ahora ya con sus actividades y agradecer también por su asistencia el día de hoy. Y nos veremos en otro momento, en otro espacio. Ujú. Así que Sí, muchas gracias. sí, También despedirme entonces, sí, gracias por sí. la invitación y a todos también por los comentarios, por la escucha ahí, por el atender al tema, porque como les digo, hay los límites reales de estas temáticas, todos aportamos, en la medida que opinan ustedes mismos o comparten su experiencia, aprendemos todo y aportamos, así que muchas gracias, que fue también para mí muy interesante e instructivo. Gracias por eso. Muchas gracias. Nos encontramos. Estén bien. Oh, Chao, gracias. chao.